Hola chicos, ¿estamos? Ya vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver dónde está. Uy, a ver, ¿se puede ver? Sí, doctor César. Bueno, entonces habíamos hablado el primer tema de la fiebre, lo que significa la fiebre, cómo hacer el enfoque de la fiebre, el diagnóstico, el manejo de la fiebre, ¿no? Espero que esto haya servido pues para aclarar todas sus dudas en relación a un signo, síntoma tan importante en pediatría que es la fiebre. Y ahora vamos a hablar ya de las vacunas. ¿Cómo es el Programa Nacional de Vacunas? Esta clase pudo haber sido solamente colocarles el programa nacional, pero eso yo sé que lo pueden revisar en la norma técnica que les voy a dar al final. Sino más bien quise presentarles también algunos conceptos generales importantes que ustedes como médicos deben saber de lo que significa vacunas. Y bueno, como motivación, pues mostrar esta foto que ustedes van a verla en cualquier presentación de vacunas que se hagan en algún congreso, van a ver esta foto. Y se acordarán que es pues y le dirán que ese es el último caso de polio, ¿no? Es el Pichanaki. El último caso de polio es de ese niño y esperamos pues que con las vacunas no se vuelva a presentar todos los casos de polio que han habido y esto, la gran mortalidad que causaba, o sea, de los que sobrevivían de la polio paralítica, las secuelas es no poder caminar bien, pero gran cantidad de personas murieron por la polio y se usaban los pulmones artificiales, que eran unas tremendas cosas. Esperemos que eso no haya. Evidentemente ha habido algunas complicaciones con la vacuna de la polio, sobre todo la vía oral, que se habla de la polio por vacuna, postvacunal, ¿no? Que es inevitable cuando se utiliza la vía oral porque estamos usando virus atenuados, ¿no? Virus vivos atenuados, y en algún momento estos se transforman y pueden causar enfermedad, pero son 1 en 1 millón de casos, y es más incluso. Entonces, las vacunas han demostrado ser efectivas, las vacunas cumplen ahora un rol bastante importante en la prevención de enfermedades y nos protegen de muchas enfermedades que anteriormente eran pues una causa de gran mortalidad y secuelas. Fíjense este concepto, la inmunización es la actividad de salud pública que ha demostrado ser la de mayor costo-beneficio y costo-efectividad en los últimos 2 siglos. ¿Cuáles otras medidas de salud pública que tienen un gran impacto en la prevención de enfermedades infecciosas? ¿Cuál? ¿Saben cuál? Chicos, ¿qué actividad de salud pública también es importante en la prevención de enfermedades infecciosas? Que deben saber ustedes como médicos generales, ¿ah? Porque lo tienen que promover, lo tienen que educar. Cuando ustedes estén en su salud van a ser autoridades importantes de ese lugar. Y por ahí, si tienen suerte, el alcalde va y dice, ¿qué hacemos, doctor, para que mejoremos nuestra situación de salud? ¿Mm? Chicos, ¿Podría saneamiento. ser lavado de mano? No te escuché. Lavado de manos. Sí. Lavado de manos, correcto, sí. Lavado de manos es importantísimo, pero detrás del lavado de manos tiene que ver con disponibilidad de agua potable, agua limpia. Porque ¿en qué me lavo las manos? ¿No? Si yo le enseño a un grupo a que se lave las manos y me dice otro, pero no tenemos agua, el agua es cara, la almacenamos y nos cuesta. Entonces ahí ya no tiene efectividad, ¿no? Tú puedes saber la teoría, pero ¿cómo lo aplica? En cambio, el agua, la disponibilidad del agua tiene que ser pues saludable, disposición de excretas, y eso es lo que hay que promover, porque eso disminuye tremendamente las enfermedades infecto-contagiosas digestivas, por ejemplo.
Entonces, muy importante esos aspectos que tengamos en cuenta. Y las inmunizaciones son esas, son actividades muy importantes en la prevención de enfermedades infecciosas. ¿Cómo es que descubrieron las vacunas? Y eso se da también al año 1796. ¿No? Ya pasaron 230 y tantos años, ¿no? De eso. Y fue a través de Jenner que se le ocurrió. ¿Cómo es que se le ocurrió esto? En esa época la mortalidad por viruela era tremenda, o sea, la gente se moría por años y por siglos, se moría por epidemias de viruela. Y una persona, que era una lechera que trabajaba con vacas sacando leche, dijo, yo no tendré la viruela mala porque ya he tenido la de las vacas. O sea, había viruela en el hombre, la humana, pero también habían visto que las vacas tenían lesiones similares, o sea, viruela vacuna de las vacas. Entonces, esa expresión que vino de una persona que trabajaba con vacas extrayendo leche, diciendo yo no tendré la viruela mala porque ya he tenido las vacas, era porque esta señora ya había observado seguramente en sus colegas, en quienes trabajaban con vacas, que cuando les daba la viruela de las vacas, no se enfermaban de la viruela humana y no morían. Entonces Yerne dijo, algo hay de esa enfermedad que nos da a nosotros no tan fuerte que nos protege de la otra viruela. Y a partir de ahí tomó las secreciones de la vaca, o sea, de las lesiones de la vaca, para ponerla en las personas y forzar una infección por esta enfermedad de vacuna. Y por eso sale el nombre de vacuna a partir de ahí, porque lo que estaba poniendo eran secreciones de la vaca hacia las personas. Entonces te voy a vacunar, te voy a poner la vacuna. Ahí surgió el término de vacuna. ¿Y qué cosa es la inmunidad? Nosotros hablamos que tenemos inmunidad. Y ya ustedes han aprendido en inmunología, en medicina, seguramente, qué tipo de inmunidad tenemos, ¿no? Y nosotros tenemos una inmunidad activa natural. La inmunidad activa natural es aquella que la adquirimos cuando enfermamos naturalmente de la naturaleza. Cuando tenemos una infección por rotavirus, generamos defensas por desinfección. Esa es la inmunidad activa natural. Luego hay la inmunidad activa artificial. La inmunidad activa y artificial es la que se da por la vacunación, es decir, yo ya esta inmunidad pues se da en forma artificial porque yo le estoy colocando en forma artificial un producto llamado vacuna para que genere una respuesta contra esa enfermedad. Entonces, la inmunidad activa artificial es la que se da tras la vacunación. La inmunidad pasiva natural es la que se da en la transmisión de anticuerpos en forma natural. Y ustedes han visto en neonatología que el niño nace con anticuerpos maternos que han sido pasados por la placenta, anticuerpos que son tipo IgG, que son los que pasan, que nos defienden contra enfermedades. Entonces, esa inmunidad es pasiva natural, ¿no? Y finalmente, la pasiva artificial es aquella que yo le doy anticuerpos que he generado en el laboratorio, ¿no? O a través de un proceso. Y ahí están los sueros equinos, por ejemplo, la administración de gamma globulinas, ¿no? Entonces, inmunización no es más sino que el acto de inmunizar, perdón. Es un proceso de inducción o provisión de inmunidad artificial a un individuo sano, susceptible, mediante la aplicación de un producto inmunobiológico o vacuna. Eso es inmunizar. ¿Y qué cosa es una vacuna entonces? La vacuna es una suspensión de microorganismos que pueden estar vivos, pueden estar vivos atenuados, perdón, pueden estar muertos o ser parte de él, ¿no? Como por ejemplo el antígeno de superficie o ser parte de él. Esa es una vacuna. Y hay que diferenciarlo del toxoide. El toxoide y es una toxina bacteriana modificada para que no sea tóxica, pero que es capaz de generar antitoxinas, ¿no? El toxoide es la toxina bacteriana que ha sido modificada. Y ahí vemos el caso del tétanos, por ejemplo. Y una inmunoglobulina ya es un anticuerpo que produce nuestro organismo contra algo específico.
Cuando hablamos de vacunas conjugadas, simplemente son vacunas que han sido unidas a una proteína transportadora. O sea, vacuna conjugada es aquella que no está sola, sino que se ha unido a una proteína transportadora. ¿Y esto qué le va a permitir? Le va a permitir tener una respuesta T dependiente. Y los niños menores de 2 años puedan tener memoria vacunal. ¿Ya? Generalmente son vacunas que han sido hechas de lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos no son tan antigénicos, pero las proteínas sí. Por eso es que lo fijo a una proteína para que sea su transportador y genere una respuesta antigénica superior de memoria. A diferencia de vacunas combinadas, o sea, la vacuna conjugada es la vacuna unida a un transportador proteico. Y la vacuna combinada es cuando junto varias vacunas de varios organismos, ¿no? De varias enfermedades. Entonces, son vacunas que contienen antígenos de diferentes agentes infecciosos o diferentes serotipos en un mismo agente vacunal. Hay un concepto que ustedes lo deben haber escuchado y acá lo queremos explicar, que es el efecto rebaño, inmunidad colectiva de grupo de rebaño que se llama. Y es la protección que una población posee contra una determinada infección y que está dada por la proporción de individuos inmunes contra la misma población. Por ejemplo, si en un grupo de ovejas todas están vacunadas y una no se vacunó, la enfermedad difícilmente llega a ella porque no puede actuar sobre las otras. Entonces, esta oveja no vacunada se ve protegida por el rebaño, o sea, por sus compañeras que sí están vacunadas. Es por eso que recordarán ustedes en COVID se decía, tenemos que llegar a una inmunización o una protección de un 70% de la población para tener inmunidad de rebaño. Es decir, si nosotros protegemos a un 70%, la parte no protegida se ve protegida, ¿no? Y se disminuyen las infecciones, la transmisión de la infección. ¿Qué significa eficacia vacunal? Eficacia vacunal es la capacidad de una vacuna de generar una respuesta adecuada. Es la protección que genera contra una infección dada por una vacuna. O sea, una vacuna es eficaz en la medida en la que genera una respuesta de producción de anticuerpos que la van a proteger contra esa enfermedad por la cual ha sido puesta la vacuna. Pero las vacunas también pueden fallar. Es decir, no es que ya me puse la vacuna y 100% estoy protegido. No, hay fallas vacunales. Y las fallas vacunales pueden ser primarias o secundarias. La falla vacunal primaria es cuando yo le pongo la vacuna y no genero una generación de anticuerpos. O sea, es una falla primaria. Y la falla secundaria es en la cual una persona adquiere una enfermedad frente a la que había sido vacunada después de haber tenido protección, o sea, anticuerpos de protección, sino que estos anticuerpos se perdieron por alguna razón o disminuyeron y se enferma. Entonces, la falla puede ser primaria o puede ser secundaria. ¿Qué determina que la inmunogenicidad de una vacuna sea buena? Bueno, si la vacuna tiene agentes vivos atenuados, va a dar una respuesta mucho mayor, porque se parece más a la infección natural. Entonces, las vacunas vivas dan inmunidad por vida. El resto de vacunas requiere refuerzos. El hecho que tenga antígenos proteicos, como le decía, tiene una mejor respuesta de memoria. Por lo tanto, la respuesta inmunológica es T dependiente y tiene memoria inmunológica. Y es una buena respuesta en los niños pequeños. Si la vacuna tiene polisacáridos, la respuesta es T independiente, entonces no es una buena respuesta de memoria y no es una buena respuesta en niños menores de 2 años. Por eso que cuando tenemos vacuna de polisacáridos, lo indicado es unirlo a antígenos proteicos para poder generar esta respuesta T dependiente y poder tener memoria inmunológica. ¿Qué factores son los que intervienen en la respuesta inmunitaria de la vacunación? Bueno, uno de los factores importantes es si hay o no anticuerpos maternos. Por ejemplo, si el niño nació con anticuerpos, nace normalmente con anticuerpos de la madre contra las infecciones comunes, como por ejemplo, rubiola, sarampión, ¿no? La mamá ha sido vacunada, la mamá tuvo la enfermedad, le pasan los anticuerpos. Por lo tanto, si un niño menor de 1 año es vacunado contra sarampión, rubiola, la eficacia va a ser muy baja. Por eso que la sarampión, papera, rubiola es una vacuna que se pone a partir del año, no se pone antes, justamente por esta causa, por la presencia de anticuerpos maternos.
Otra causa otro factor es la naturaleza y dosis del antígeno. Si el antígeno es proteico, pues genera una mayor respuesta. Si le coloco más dosis, genera una mayor respuesta. O sea, la vacuna tiene que estar en la dosis adecuada para que genere una buena respuesta de esto. El modo de administración de la vacuna. Si una vacuna es intradérmica y la pongo subcutánea, probablemente no tenga el mismo efecto, ¿ya? O es intramuscular y la pongo subcutánea, tampoco. La utilización o no de adyuvantes. La presencia de adyuvantes en las vacunas lo que hace es generar de esas Recording in progress. bacterias, por ejemplo, toxoides, que son materiales tóxicos de las bacterias. Puedo tener solo su cápsula, puedo tener componentes purificados, ¿no? De ciertos componentes, como por ejemplo el antígeno de superficie, que es la vacuna de la hepatitis B. El uso simultáneo de vacunas, sí, se puede usar en forma simultánea vacunas. Es más, hay vacunas que han sido combinadas varias, ¿no? No hay una contraindicación, solo que sí se debe usar cuando se inyectan en sitios diferentes, ¿no? Por ejemplo, el niño de 6 meses recibe una pentavalente más polio más neumococo. Entonces, el neumococo se le pone en un muslo, pentavalente en otro muslo y la polio se le pone intramuscular en otro muslo y la rotavirus se da en gotas por la boca. Entonces, esta se puede usar, pero usando diferentes días, ¿no? O lugares diferentes de administración. Eh, Cuando yo uso vacunas que son antígenos inactivados, ¿no? Se pueden poner el mismo día o se pueden poner con un intervalo de tiempo cualquiera entre dosis, cuando son antígenos inactivados. Pero si los antígenos son vivos, parenterales, por ejemplo, son antígenos vivos, esos se pueden poner en la misma fecha, pero si no se ponen en la misma fecha, tiene que haber un espacio de por lo menos 4 semanas. Entonces, antígenos inactivados y antígenos inactivados y vivos, puedo ponerlos en la misma fecha o en fechas diferentes, no importa el intervalo. Pero si son antígenos vivos, atenuados, parenterales, tienen que ser en la misma fecha o separados por al menos por 4 semanas. No se pueden poner a la semana ni a las 2 semanas. Tener cuidado con las vacunas y productos biológicos como que contengan inmunoglobulinas, porque las inmunoglobulinas son anticuerpos. Entonces, el intervalo mínimo entre una vacuna que tiene antígenos vivos y una posterior inmunoglobulina es de 2 semanas. Entonces, si pongo una vacuna, antígenos vivos, como el sarampión, papera rubiola, y va a recibir inmunoglobulinas, debe pasar 2 semanas para que no afecte la efectividad de la vacuna. ¿De acuerdo? Eso a excepción de la vacuna oral y antiamarílica. Ahora, cuando yo uso inmunoglobulinas y derivados sanguíneos, yo le puse inmunoglobulinas o recibió una transfusión de sangre, la vacunación antígenos vivos atenuados debe retrasarse por lo menos 6 meses. Si recibe plasma, sangre o inmunoglobulinas y debe vacunarse con antígenos vivos como varicela, sarampión, papera rubiola, estas vacunas deben ponerse más allá de los 6 meses de haber recibido el soporte hematológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el soporte hematológico y las inmunoglobulinas son anticuerpos que van a inhibir la efectividad de la vacuna. Tiene que pasar 6 meses para que la efectividad de la vacuna sea buena. ¿Qué pasa con los esquemas interrumpidos? O sea que las vacunas tienen muchas veces esquemas, ¿no? Se vacuna ahora, al mes, o a los 2 meses y después a los 6 meses.
Entonces, en huéspedes normales, es decir, no inmunodeprimidos, solamente se continúa con la dosis faltante, sin interesar el tiempo de la última dosis, es decir, completa sus 3 dosis. No es necesario reiniciar el esquema, ¿de acuerdo? Y dar una vacuna a un intervalo menor al recomendado no se considera como válida. Las precauciones y contraindicaciones de la vacunación. Recuerden que no se va a vacunar donde existe, pues, signos de enfermedad, ¿no? En la piel, por ejemplo, está inflamada, tiene heridas, no se va a vacunar en ese lugar. Hay que respetar el intervalo mínimo entre 2 dosis de la misma vacuna. Recuerden que en los niños prematuros se vacuna de acuerdo a su calendario vigente. Los niños con alteraciones neurológicas estables, no evolutivas, pueden vacunarse normalmente. ¿Y qué precauciones debo tener? Pues el estado inmunológico. Si es inmunodeprimido, debo tener cuidado con las vacunas vivas atenuadas. Si está en tratamiento inmunosupresor o ha recibido hemoderivados, como hemos visto, que debe retrasarse la vacuna a gérmenes vivos. Y las dos únicas contraindicaciones válidas en las cuales no se debe vacunar es reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna o una reacción anafiláctica previa a un componente de la vacuna. Existen falsas contraindicaciones que van a escuchar, por ejemplo, que si ha habido reacciones leves a vacunas previas, si está enfermo, una enfermedad aguda benigna no contraindica, ahora es una enfermedad severa, sí. Si está en tratamiento antibiótico, ¿no debe vacunarse? No, se puede vacunar. Si el niño estuvo en contacto con embarazadas, se puede vacunar. La lactancia también se debe vacunar, ¿ya? Y si alguien tiene alergia inespecífica, tampoco contraindica la vacunación. Toda vacuna no está exenta de generar una reacción adversa, y esa reacción adversa se llama ESAVI. Todo cuadro clínico que se produce luego de la administración de una vacuna y que es supuestamente atribuido a la vacunación o a la inmunización se llama ESAVI. La sigla significa evento supuestamente atribuido a la vacunación o a la inmunización, ¿ya? Y a veces pueden ser reacciones tan severas como la que ven en la foto. El Programa Nacional de Vacunación que estamos vigente a la fecha es este que está publicado el 1 de agosto del año 2018. Esta establece la norma técnica de salud, el Esquema Nacional de Vacunación, y es el que les voy a presentar acá. La finalidad es proteger la población peruana de estas enfermedades que son prevenibles por vacuna y establecer un esquema y calendario ordenado de vacunación de cumplimiento obligatorio a nivel nacional, ¿no? Se aplica en todos los centros de salud, hospitales, hospitales de las Fuerzas Armadas y instituciones privadas. Este esquema nacional de vacunación es la representación cronológica y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas oficialmente para el país como parte de nuestra política nacional de vacunas. Este esquema, pues, permite protegernos de todas estas enfermedades, ¿no? Enfermedades por virus, por ejemplo, que usa vacunas vivas atenuadas, como la vacuna de Sabin, que es la vacuna de polio oral, la vacuna del rotavirus, sarampión, papera, rubiola, fiebre amarilla y varicela. Esas son vacunas virales atenuadas. Las vivas atenuadas bacterianas, solo una, la BCG, que se pone al recién nacido. Y las vacunas inactivadas o muertas son 9, ¿no? Las virales, que es la vacuna SAL, que es la vacuna de la polio, enteras bacterianas como la pertusis y las fraccionadas como la influenza que usa sus unidades, la recombinante que es la hepatitis B y el virus del papiloma humano, y los toxoides que son 2, difteria y tétanos. Y las vacunas polisacáridas que son polisacáridas conjugadas, es decir, unidas a proteínas del Haemophilus influenza tipo B y del neumococo. Entonces ahí tienen todas las enfermedades que nuestro esquema nacional actual nos está protegiendo, ¿no? Aquí falta una que no está todavía, ¿no? Como por ejemplo no está fiebre tifoidea, ¿no? No está. Muy bien, ya está varicela que se incorporó últimamente. Y este es el resumen, digamos, de las vacunas que ustedes pueden revisar del esquema nacional de vacunación. Aquí faltan los primeros meses, ¿no? Está a partir del cuarto mes, parece que no ha salido por el tamaño del equipo, pero bueno,
Vamos a ir hablando de esto ya poco a poco en la siguiente. Ustedes pueden encontrar esta norma técnica en la web, está en la web. Ponen ahí Esquema Nacional de Vacunación, norma técnica 2018 y les va a salir, y les sale este cuadro para que lo revisen. En un recién nacido, son 2 vacunas que recibe el recién nacido. Ahí está. Todo bebé recién nacido debe ponerse la BCG. La BCG tiene para ponerse el primer mes y la hepatitis B se recomienda que sea en las primeras 24 horas. ¿Qué cosa es la BCG? Es el liofilizado del bacilo Calmette-Guerin. Ahí dale su nombre, BCG, bacilo de Calmette-Guerin, que se coloca intradérmica. Se le coloca intradérmica en todo recién nacido que tienen más de 2 kilos. Y lo que va a proteger la BCG son las formas graves de tuberculosis. No es que proteja la tuberculosis pulmonar, sino las formas graves, que es la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia. La hepatitis B es una vacuna recombinante inactivada que se coloca intramuscular, de preferencia en las primeras 12 horas, máximo 24 horas. Si no se coloca en las 24 horas, después colocarla no sirve, no tiene ninguna utilidad. Y también el bebé debe pesar 2 kilos a más. Ya llegamos a los 2 meses. Y a partir de los 2 meses recibe la vacuna de polio inactivada. Antes se ponía polio oral, ahora ya cambió y es la polio inactivada, justamente porque esta polio inactivada no da la polio vacunal, porque está inactivada. Recibe la primera dosis del rotavirus, ¿no? Que en el ministerio ponen la del Rotarix. Existe en la parte privada también otra vacuna que es el Rotatec. En el ministerio está poniendo Rotarix. Luego su primera dosis de neumococo, que es intramuscular. Y la primera dosis de una vacuna del MINSA llamada pentavalente. La pentavalente tiene 5 enfermedades, protección, contra la toxina de la difteria, contra la toxina del tétanos, la enfermedad de pertusis, que es la tos convulsiva, el hemófilos influenza tipo B, que es una causa de meningitis y neumonía, y la hepatitis B. Entonces, estas enfermedades están en la vacuna pentavalente. En la práctica privada, es decir, el niño que tiene 2 meses, en el Ministerio de Salud, en las postas, le colocan su polio intramuscular, una dosis, o sea, un potito, su polio. El rotavirus es en la boca, el neumococo es en el músculo y la pentavalente es otra ampolla, o sea, recibe 3 ampollas y sus gotitas. En la práctica privada, en las clínicas, existe una vacuna que se llama hexavalente. Incorpora la pentavalente, la polio inactivada. Es decir, tiene la pentavalente más la polio. Y esa va en una sola inyección. Esta vacuna hexavalente tiene también otra ventaja, y que la pertusis no está entera, es fraccionada, es recombinada, es, digamos, purificada, lo cual da menos dolor y complicaciones, ¿no? Entonces es mejor tolerable por los niños. Además que es una hincada menos, lo toleran mejor, da menos fiebre. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se pone a los 2 meses. La polio inactivada, que son virus inactivados de polio, y los hijos de mamá con VIH, todas sus vacunas polio deben ser polios inactivadas. El rotavirus, que les decía que previene la diarrea severa por rotavirus, que empieza a los 2 meses y le pone otra a los 2 meses después. Y la primera dosis no debe ponerse después del 6º mes. ¿Ah? Rotavirus ya pasó 6 meses, si no se vacunó, ya no se vacuna el rotavirus. El neumococo es una vacuna conjugada que se está poniendo de 13 serotipos y son 3 dosis en los niños menores de 2, hasta el año, ¿no? 3 dosis. La vacuna pentavalente, que les decía lo que contiene, a los 4 meses se pone lo mismo que a los 2 meses, ¿de acuerdo? La polio inactivada, rotavirus, neumococo y pentavalente segunda dosis. Y si es en la práctica privada, se pone rotavirus, neumococo y la hexavalente. A los 6 meses ya el ministerio cambia y aquí sí le dan la polio oral, ¿no? Se le da la polio oral. Y su pentavalente, ya no se pone rotavirus porque solo reciben 2 dosis. Y la pentavalente es lo mismo que hemos visto. Entonces, esta polio oral es un polio vivus atenuado, se da 2 gotitas y justamente pues es un esquema de inmunización secuencial en la cual a los 2 y a los 4 meses recibe la polio parenteral, que es la polio Salk, y a partir del 6º mes la polio oral, que es la vacuna Sabin, tipo Sabin, que se pone a los 6 meses, 18 meses el primer refuerzo y el segundo refuerzo a los 4 años. Entre los 6 y los 7 meses recibe la primera dosis de influenza
y la segunda dosis de influenza se recibe al mes de la primera. ¿De acuerdo? La vacuna de influenza es una vacuna trivalente de virus inactivo que tiene dos cepas de influenza A y una cepa de influenza B. Es una vacunación anual, ¿no? Que deben recibir todos los niños. Al año ya recibe su primera dosis de sarampión, papera, rubiola, puede recibir varicela y la tercera dosis de neumococo que hablábamos. La sarampión, papera, rubiola son virus vivos atenuados, se administra subcutánea. A los 15 meses la fiebre amarilla, que es un virus vivo atenuado también, y se administra subcutánea, genera inmunidad de por vida. A los 18 meses ya recibe su primer refuerzo de la DPT, que es la difteria, tétanos y pertusis, y el primer refuerzo de la vacuna antipolio, que es la oral. También está indicada, según el programa, la segunda dosis de sarampión, papera, rubiola. Los niños de 3, 4 hasta 4 años, 11 meses, reciben, que tienen comorbilidades, la dosis de influenza anual, ¿no? Y una dosis antineumocócica de refuerzo. A los 4 años, el segundo refuerzo de difteria, tétanos, pertusis y el segundo refuerzo de la polio oral. Cuando están en quinto grado, de 9 y 10 años hasta los 14 años, se vacuna a las niñas con el virus del papiloma humano, ¿no? Que tiene 4 serotipos. Se pone la primera dosis y una segunda dosis a los 6 meses de la primera dosis. Ahora en el mercado, digamos en la industria, ya tenemos el de 9 serotipos. En las mujeres de 10 años, a partir de 10 años y en edad fértil, y en varones mayores de 15 años, se da la vacuna de DT, o sea, difteria chiquita con T grande. La segunda dosis de DT 2 meses después y la tercera dosis de DT 6 meses después. Esta es la vacuna de la difteria y del tétanos que deben recibir las mujeres en edad fértil y los varones mayores de 15 años. ¿Por qué la D chiquita? Porque la dosis es la mitad, es menos dosis de difteria. La vacunación es especial para los niños que tienen inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, en ellos, por ejemplo, en el recién nacido, la dosis de BCG es muy cuestionada, ¿no? Porque es una vacuna de virus bacteriano, perdón, es una vacuna bacteriana atenuada. Entonces, hemos dicho que niños con problemas de inmunodeficiencia no debe vacunarse. El tema está que el recién nacido de mamás con VIH, la gran mayoría no tienen infección por VIH porque han sido controladas. Y ahí se ve riesgo-beneficio, ¿no? En nuestra población que hay tanta tuberculosis, pues a veces proteger a estos niños conviene. ¿De acuerdo? Y hay que tener cuidado que en estos niños, pues si vamos a vacunar de varicela o sarampión, papera, rubiola a los 12 meses, como a todos los niños, debemos estar seguros que su recuento de CD4 sean mayores o iguales de 400. ¿De acuerdo? O sea, que su sistema inmunológico esté bueno. Y si los niños han sido controlados y todo, no hay ningún problema. Pero si están en inmunodeficiencia, no pueden ser vacunados. Bueno, luego en los últimos años han aparecido nuevas vacunas, como por ejemplo la vacuna del COVID, que se está vacunando en niños pequeños también, ustedes ya lo saben. Eh, la vacunación es tan importante, pues que el último caso de poliomielitis se dio en Pichanaki en septiembre del año 1991, mire, casi 40 años. En el año 94 la OPS erradicó la polio en las Américas, pero luego han habido países de las Américas que sí tienen polio, como por ejemplo nuestro vecino país de Venezuela, ¿no? El sarampión, el último caso de sarampión hemos tenido en el año 2018, 42 casos confirmados. En el 2019 hemos tenido un caso, pero básicamente importado. El último caso de rubiola congénita en el 2006. Y en el año de 1979 la OMS declaró la erradicación de la viruela en el mundo. Tener en cuenta que hay movimientos antivacunas. Lamentablemente, incluso médicos están en este movimiento antivacunas, ¿no? Nosotros podemos encontrar, pues, en la web todo esto, ¿no? Despierta, las vacunas son armas biológicas, incluyen a Bill Gates que está metido en este tema. Y las vacunas son, pues, malas para los niños, ¿no? Vacunas son causa de autismo y muerte. Y si acepta vacunas sin informarse, usted es solo un borrego que va camino al matadero. Eso se encuentran en las redes sociales. ¿No? Las vacunas son peligrosas. Nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo que es, pues, fake o lo que es real de lo que es falso, de lo que es bueno, ¿no? En tema de la vacuna. Y bueno, les agradezco su atención y lo que queremos es con las vacunas tener pues niños siempre bien protegidos contra las principales enfermedades que han causado tanta mortalidad en nuestra población. Gracias chicos, les agradezco la atención. No sé si hay alguna pregunta.
Voy a dejar de compartir. ¿Ya está lista? Ya está bien. Ya, entonces, si no hay preguntas, chicos, les agradezco mucho. El día lunes, en la hora que me tocaba, hay una doctora que va a hacer su clase, va a adelantar su clase también porque no tiene problema, creo, el día jueves, y va a ser el día lunes. No sé si el delegado Aarón, ¿tienes conocimiento? Doctor, no lo escuché muy bien. Me comentó del día lunes si va a haber una clase más. No, o sea, lo que pasa es que la doctora, a ver, voy a decirles exactamente acá, la doctora Coveñas, que tiene la clase de fiebre tifoidea y brucelosis, ya no puede hacer el día 26 de mayo, que es viernes, me parece. Entonces, ella, como yo adelanté la clase, va a usar el lunes para hacer su clase, ¿ya? Y así tienen más tiempo para estudiar fiebre tifoidea y brucelosis, ¿de acuerdo? Sí, sí, doctor, está bien. Entonces, el lunes ella va a hacer la clase en el horario que yo tenía. Y conmigo nos estaremos viendo la próxima semana con el tema de malaria y sobre todo dengue, ¿no? Ahorita está pues en gran importancia por la gran epidemia y mortalidad que está teniendo nuestro país en el tema del dengue. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. Dejen bien, Gracias. dejen bien el dengue. Muy bien, chicos.